Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Esperamos se encuentren todos muy bien. Y antes de empezar, solo quería hacerles saber que debido a una falla en mi ordenador, no me había sido posible subir contenido estos días. Ya tomamos las medidas necesarias para que esto no vuelva a suceder. Así que solo quiero decirles que estaremos subiendo contenido más seguido. Y por otra parte, sabemos que somos un canal muy pequeño, así que también queremos invitarlos una vez más a que se suscriban y compartan nuestros videos, si es que el contenido es de su agrado. De igual manera, quiero agradecer a quienes ya lo hicieron y nos regalan un comentario, sin importar si es bueno o malo, ya que gracias a eso sabremos qué es lo que les gusta o no del canal, y así podremos mejorarlo. Sin más por el momento, los invitamos a que se pongan los audífonos y apaguen sus luces. Ahora sí, ¿están listos? Comenzamos. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Yuridia. Lo siguiente que voy a contarles nos ocurrió a mí y a un grupo de no más de 8 personas. Todos ellos parte de mi familia. Fue a mediados de agosto del año 2019, tan solo unos meses antes de que comenzara la pandemia, aquella que a muchos de nosotros nos causara la pérdida de al menos un ser querido. A mi esposo y a mí siempre nos ha gustado salir. Por lo regular lo hacíamos cada fin de semana para conocer diferentes lugares o también para visitar a nuestras familias, las cuales viven en diferentes partes del Estado de México, ya que desde que nos casamos en el año 2017 tuvimos que mudarnos a vivir en la zona sur de la ahora Ciudad de México. Mi relato da inicio un día que teníamos pensado ir a acampar, y aunque realmente no sabíamos a qué sitio ir, pues jamás habíamos vivido una experiencia así ya como pareja. Por ahora, esto era algo nuevo para nosotros, pero pensábamos que sería algo muy divertido, pues el simple hecho de estar en contacto con la naturaleza y pasar la noche en medio del bosque con algunos familiares casi de nuestra misma edad nos causaba mucha emoción. Fue así que por medio de un conocido supimos que había un lugar no muy lejos del municipio de Texcoco, en el Estado de México. Por lo poco que pudimos investigar y lo que nos describió aquel amigo, el lugar parecía ser perfecto para llevar a cabo el día de camping, así que ya estaba decidido, y por eso mismo decidimos invitar a nuestros primos más cercanos, casi de nuestra misma edad, para no tener que ir solos. De todos aquellos que invitamos en total por ambas partes, por la familia de mi esposo y la mía, al final casi nadie pudo asistir, debido a que la mayoría ya tenía planes para los próximos fines de semana, y algunos otros simplemente porque no les agradaba la idea. Así que yo terminé invitando a mi hermana y a un primo, ambos de 16 años, y mi esposo por su parte invitó a una pareja, ambos primos de él, los cuales ya estaban casados. Así que tendrían que llevar a sus dos hijos, niño y niña, de 10 y 8 años respectivamente. Al saber esto, me molesté demasiado. Incluso en algún momento creo que discutí con mi esposo, pues el hecho de llevar a dos niños a acampar en medio de la nada, y sobre todo en un lugar en el que nadie de nosotros conocía, me causaba demasiado miedo, pues pensaba que podría ocurrir algún accidente por algún descuido de sus padres, y realmente nadie estaba preparado por si esto ocurría. En fin, mi esposo terminó convenciéndome, diciéndome que si no iban ellos, realmente solo seríamos 4 personas, y esa era otra situación que me incomodaba, así que preferí que fuéramos las 8 personas en lugar de tan solo 4, y comenzamos a realizar los planes, organizando desde en qué nos transportaríamos hasta lo que comeríamos y vestiríamos durante los 2 días siguientes que se suponía teníamos pensado permanecer en aquel lugar. Mi esposo, por su parte, organizaba su herramienta,
junto con otras cosas que había comprado con el tiempo, para que cuando llegara el momento de ir a acampar estuviera preparado. Cosas como lámpara de mano, pilas, cargador de teléfono solar, un botiquín de primeros auxilios y un pequeño kit completo de supervivencia, de esos como los que utilizan los soldados, el cual había comprado en alguna ocasión. Cuando caminábamos cerca de una tienda de esas, aquellas que están en el centro histórico, de las cuales venden equipo táctico para soldados. Todo esto y más entre otras cosas, pues queríamos que aquella salida fuera inolvidable y sobre todo queríamos asegurarnos de no tener que batallar por si se presentaba alguna emergencia. Así que solo faltaba que se llegara la hora y el día acordado para partir, el cual sería dentro de las próximas 3 semanas. Una vez transcurrido este tiempo, estábamos listos. Al fin había llegado ese día. Era sábado, casi al mediodía, cuando salíamos de nuestra casa para después ir a recoger a mi hermana y a mi primo, los cuales, como les repito, viven en el Estado de México. Así que tendríamos que ir primero por ellos y después, en un punto, reunirnos con los primos de mi esposo, quienes se suponía que veríamos a las 3 de la tarde, en una carretera casi antes de llegar a la entrada de Texcoco. Y así lo hicimos. Llegamos al punto de reunión con apenas 5 minutos de retraso. De pronto, sonó el teléfono de mi esposo. Era su primo, quien le pedía que lo disculpara, pues habían tenido un inconveniente y estaban dudando demasiado en asistir. Yo pude notar en el rostro de mi esposo una mueca de enojo y después lo vi bajar del auto para continuar hablando por teléfono. 5 minutos después, de nuevo subió al auto. Me explicó que sus primos en realidad sí iban a asistir, solo que ahora había habido un cambio de planes, pues ahora tendríamos que esperarlos 3 horas más, en lo que resolvían el problema que tenían y que los había retrasado. Por un momento dudamos en esperarlos y pensamos en ir tan solo nosotros 4, pero algo dentro de mí me decía que eso último era una mala idea, así que no nos quedó de otra que hacer tiempo para esperarlos. Y opté por repasar una vez más la lista de cosas que tendríamos que llevar. Nos dimos cuenta que faltaban 2 o 3 cosas más para completar la lista. Por eso mismo, fuimos a un centro comercial que no estaba tan lejos de ahí. Más tarde, casi a las 6 en punto, ahora sí al fin nos reunimos con el resto del grupo para continuar con lo planeado. Recuerdo que mi esposo abrió la aplicación del navegador celular e ingresamos el punto exacto donde se suponía que tendríamos que llegar. Y casi una hora después, llegamos a aquel pequeño pueblo, en el que justo a la salida del mismo se encontraba aquel parque recreativo, que más bien era donde iniciaba el bosque. Recuerdo cómo al llegar se encontraba una señora ya casi cerrando la reja de la entrada, la cual ya no permitía el paso de los vehículos. Tuvimos que bajar casi corriendo para hablar con ella, y nos explicó que la hora máxima de entrada era a las 7 de la noche. Miré mi reloj y eran ya las 7:10. Así que tuvimos que rogarle a esta señora para que nos permitiera entrar, diciéndole que veníamos de demasiado lejos para que nos hiciera esto. Ella simplemente nos miró y accedió a dejarnos entrar, no sin antes cobrarnos una cierta cantidad de dinero por persona. Una vez de nuevo arriba de nuestros vehículos, comenzamos el ascenso por aquella terracería, en medio del bosque y de la nada, cuando de pronto nos alcanzó un pequeño niño que venía corriendo detrás de nosotros, tan solo para preguntarnos si queríamos comprar leña para pasar la noche, pues una vez en el bosque
nos sería muy difícil de conseguirla, ya que estaba comenzando a oscurecer. Así que de nuevo mi esposo puso en marcha el vehículo, pero esta vez avanzó de reversa, para regresar a aquella entrada donde nos esperaba esa misma señora. Mi esposo bajó y abrió la cajuela para guardar la leña que acabábamos de comprar. Y mientras él lo hacía, de repente esta señora se me acercó justo por el lado de mi ventanilla, para indicarme dónde sería el mejor lugar para acampar y encender una fogata. Luego de esto, nos hizo una última advertencia. Ella dijo que a partir de ese momento nos quedaríamos solos, pues nadie más había entrado esa tarde al bosque para acampar. Y ella, junto con sus hijos, se irían de aquel lugar para volver nuevamente a la mañana siguiente y de nuevo abrir el candado de la reja. Esto nos incomodó un poco, así que solo pude preguntarle qué pasaría si llegáramos a tener una emergencia, quién nos abriría o cómo podríamos hacer para salir de aquel lugar. Ella solo se encogió de hombros y nos dijo que no nos preocupáramos. De igual manera, aquel lugar estaba totalmente cercado, así que sería muy difícil que algún animal o persona ajena al lugar se acercaran por ahí. Comenzamos a avanzar hacia dentro del bosque durante unos 10 minutos aproximadamente, para llegar al punto donde acamparíamos aquella noche. Y de inmediato sacamos la casa de campaña. Esta era demasiado grande, como para 12 personas, pues recuerdo que era la primera vez que lo hacíamos y nos costó mucho terminar de armarla. Luego de esto, mi esposo y su primo comenzaron a encender la fogata y el asador, pues ya el tiempo nos había ganado y de pronto, en cuestión de minutos, ya había oscurecido. Una vez terminado, comenzamos a preparar la cena, pues nadie había comido en toda la tarde. Después de esto, estuvimos platicando y quemando bombones en la fogata, pues a pesar de todos los contratiempos, las cosas iban saliendo muy bien. Aquella noche transcurría con normalidad. Ya casi como a las 11 de la noche, los niños se fueron a dormir, así que comenzamos a beber unas cervezas, pues sentíamos que los ánimos se estaban apagando y queríamos quedarnos despiertos toda la noche. Solo que había un detalle. No contábamos con que la leña que nos había vendido aquel niño no iba a ser suficiente para que aguantara hasta el amanecer. Así que mi esposo y su primo, ya bajo los efectos del alcohol, se dieron valor para ir a buscar algunos troncos secos para poderlos quemar. Recuerdo cómo aquella noche era demasiado oscura, así que les pedimos que no se fueran a alejar mucho de aquel lugar, para que no fueran a perderse. Así que se fueron caminando pidiéndonos que no nos preocupáramos, pues ellos no tardarían en volver. Y así fue. Habían pasado como 5 minutos cuando ellos llegaron corriendo un poco asustados, solo que ahora habían vuelto por el lado contrario al que se habían ido. Venían demasiado exaltados y preguntándonos si estábamos bien, pues según ellos, uno de los niños, el mayor, había ido a buscarlos para avisarles que su mamá se había caído en la fogata y que todos los demás nos habíamos quedado para ayudarla. Ellos, al oír esto, salieron corriendo de inmediato hacia nosotros, y en cuanto llegaron y vieron que todo estaba bien, fue que decidieron platicarnos. Todos pensamos que querían hacernos una broma, así que solo los ignoramos. Pero mi prima, la mamá de aquel niño, no se quedó con la duda y se asomó en la tienda de campaña solo para ver que ahí estaban sus dos hijos, aún dormidos. Luego de esto, confirmamos que todo se trataba de una simple broma, así que nadie les creyó y de nuevo tuvieron que ir a conseguir más leña,
Ya más noche, todos en el grupo comenzamos a platicar sobre cosas paranormales. Incluso llegamos a bromear sobre que veíamos sombras moverse de un lado a otro entre los árboles, cuando de repente a lo lejos mi hermana vio cómo la silueta de una persona venía caminando en nuestra dirección. De pronto, todos nos quedamos en silencio para darnos cuenta que lo que decía mi hermana era cierto. Así que mi esposo y su primo se pusieron de pie y sin dejar de ver a esta persona, tomaron unos cuchillos, pues pensaban que tal vez sería un asaltante o en el mejor de los casos, un indigente. De cualquier forma, todos estábamos preparados para ayudarlos o salir corriendo en caso de ser necesario. Poco a poco, esta persona se fue acercando cada vez más y a tan solo unos metros de distancia, ya alumbrado por la poca luz que hacía la fogata, nos dimos cuenta que se trataba de una mujer, una viejita para ser exacto. Ella traía puesto un vestido de color negro y un bastón en el que apenas si podía apoyarse para poder caminar. Al estar ya más cerca de nosotros, con un tono de voz agudo, nos saludó. Buenas noches, disculpen la molestia, ando buscando a mi nietecito. Esta tarde salió de casa a cuidar nuestros animales para llevarlos a pastar aquí en el monte y ya no regresó a la casa. Yo solo quería preguntarles si de casualidad no lo habían visto. No, señora, la verdad es que nadie de nosotros los ha visto, pero si usted quiere, mi primo y yo la podemos ayudar a buscar, contestó mi esposo. Yo la verdad casi le grito para decirle que si estaba loco, que no conocíamos a esa mujer y cómo nos dejaría solas para irse con aquella señora. Y como si la viejita supiera lo que yo pensaba, simplemente comenzó a caminar. Pasó justo al lado de nosotros y se detuvo frente a mi prima. La miró fijamente a los ojos y le dijo: cuida bien a tus hijos, porque aquí anda la bruja. No vaya a ser que se los quiera llevar, como a mi nieto. Luego de decir esto, se echó a reír y continuó con su camino. A mí se me erizó la piel y mi prima de la nada comenzó a llorar. Todo fue muy raro. Yo recuerdo cómo después de esto le reclamé a mi esposo para decirle que por qué había pensado en ir a ayudar a esa mujer, y él solo me respondió que no sabía. Dice que cuando la miró de frente sintió mucha necesidad de irse con ella y que realmente no había querido decir eso. En ese momento creo que todos nos sentimos muy incómodos, así que decidimos mejor irnos a dormir. Faltaban ya 15 minutos para las 4 de la mañana y la verdad es que después de lo ocurrido, creo que todos sentimos mucho miedo, pues caímos en cuenta que nadie tendría que andar por ese lugar y mucho menos a esa hora. Aparte, nadie le había dicho a la señora que venían dos niños con nosotros. Decidimos dejar la fogata encendida para que hubiera un poco de luz y nos metimos todos a dormir. Apenas nos estábamos acomodando cuando, a lo lejos, escuchamos un alarido seguido de unos gritos y risas de mujer que ocasionaron que hasta los niños se despertaran. Con mucho miedo salimos a asomarnos para ver qué o quién era el que estaba haciendo todo este ruido. Por delante salió mi esposo, seguido de su primo, y atrás de él todos los demás. Aquí quiero que pongan mucha atención para decirles qué es lo que vimos casi todos aquella noche, justo afuera de nuestra casa de campaña. Y tal vez muchos no me crean, pero de verdad, somos demasiados testigos los que vimos esto. Esto
que a continuación les voy a tratar de describir de la mejor manera posible. A tan solo 5 metros de distancia, casi encima de la fogata, estaba aquella viejita dándonos la espalda, aquella que habíamos visto unos minutos antes. Ella estaba brincando y gritando, pero no de dolor, sino por el contrario. Parecía divertirse, y en cuanto escuchó que salíamos a asomarnos, se volteó hacia nosotros y soltó una risa muy macabra, para luego de esto salir corriendo en dirección contraria hacia nosotros. En este momento, todos salimos corriendo hacia los autos que habíamos dejado unos cuantos metros antes de la casa de campaña. Nos subimos y salimos de ahí, sin importar dejar todas nuestras pertenencias en ese lugar. La verdad es que solo pudimos llegar a la entrada, a la entrada de aquel parque, pues la reja estaba cerrada con una cadena y un candado. Mi hermana, mi prima y yo estábamos en shock y no parábamos de llorar. Gracias a Dios que los niños no pudieron darse cuenta de lo que acababa de pasar. Ellos, al escuchar nuestros gritos, salieron corriendo junto con nosotros. Ya en la entrada de aquel parque no pudimos hacer nada, así que, no queriendo, todos tuvimos que esperar hasta que amaneciera, con los autos y las luces totalmente encendidas. Las siguientes 2 horas restantes para que comenzara a amanecer se nos hicieron realmente eternas, y en el transcurso de que esperábamos, pudimos escuchar cómo en 2 ocasiones más, muy a lo lejos, se oía aquella risa de esa mujer. Ya por la mañana, al llegar la señora, la encargada de aquel lugar, se sorprendió de vernos ahí, justo arriba de los carros. Así que una vez abrió la reja, se acercó y nos preguntó qué era lo que pasaba. Le contamos todo lo ocurrido, y la verdad se disculpó con nosotros por no contarnos que ahí en ese lugar se escuchaba hablar de brujas, pero que en realidad ella jamás había visto nada, por lo que decidió no advertirnos, pensando que tal vez no la escucharíamos. Mi esposo y su primo tuvieron que ir acompañados de la señora y de sus 2 niños para recoger todas nuestras pertenencias, mientras todos los demás nos quedamos a esperarlos en la entrada de aquel lugar. Ellos dicen que cuando llegaron no faltaba nada, solo las cosas estaban casi todas regadas dentro de la casa de campaña. A diferencia de las pertenencias de los niños, estas estaban casi todas regadas por el lugar. De que pensarán que lo que vimos esa noche tal vez no era una bruja. En algún momento yo lo llegué a pensar, pero las acciones de esa señora ese día me dejan mucho que pensar. Gracias por escuchar mi historia. Hasta luego. Hola, si has llegado hasta el final de este video, quiero agradecerte nuevamente por estar aquí con nosotros una vez más. Y no olvides que si tienes un relato que contar, puedes enviárnoslo a nuestro correo electrónico, elsótanomaldito@gmail.com, y con mucho gusto nosotros lo publicaremos en este canal. Y también para pedirte que no olvides agregar tu nombre para darte los créditos correspondientes. Nos vemos nuevamente en un próximo video. Hasta luego.